Yo siempre cuento, por ejemplo, en términos de la iglesia, de congregación. Hubo un tiempo, y soy monotemático y repetitivo, pero yo vengo de ahí. Hubo un tiempo en que los instrumentos santos en las iglesias era el piano, el órgano y a lo sumo el violín, porque mi pastor alemán lo tocaba. El acordeón entró mucho después. El acordeón estuvo en debate si era un instrumento del demonio o no, porque lo usaba el Cuarteto Imperial en Colombia. Y entonces significaba de que había sido consagrado a Satanás. Hubo un debate teológico importante. Pero el órgano y el piano eran los instrumentos que estaban canonizados, que eran los que se podían utilizar en el templo, en la iglesia. La batería en el santuario era evidencia que ya estábamos poniéndonos mundanos. Y después eso que es nuevo, que es innovador, se convierte en una norma. Todo el mundo empieza a hacer lo mismo. Siempre, se capitaliza, ¿no? Lo que fue un sinónimo de rebeldía, ahora el más rebelde es el que usa corbata o el que es un poco más formal, ¿no? Un día, finalmente todo se convierte en noticias atrasadas. Lo que fue relevante también es noticias atrasada dentro de la iglesia o dentro del dogma o de nuestra manera de presentar nuestros servicios a Dios. Insisto, no hay nada innovador ni nuevo que sea eterno, perpetuo, que dure para siempre. Y es ingenuo pensar que eso va a ser relevante para siempre. Es absurdo que pensemos en cualquier área de nuestra vida que lo que hacemos hoy puede pasar a la siguiente generación. Lo más probable es que no pase. Hay niños aquí cuya única iglesia que conocieron es River hasta la fecha. Hay niños que se han criado aquí. Entonces para ellos la música, las pantallas, las ayudas visuales son una tradición para ellos. Esto es lo normal. Y esta manera de hacer iglesia, ¿va a ser siempre atractivo? ¿Va a ser siempre nuevo? ¿Va a perdurar en las próximas generaciones? Yo te voy a decir proféticamente lo que va a pasar. Eventualmente envejeceremos. Más ustedes más rápido que yo, por razones obvias. Y vamos a ser una generación que va a decir, por supuesto, la manera de River es la forma de hacer iglesia. No hay otra manera. ¡No! Voy a ser como mi pastor alemán cuando decía, en la iglesia no tiene que entrar otro instrumento que no sea el violín. Y él lo defendía, no era un necio, era un teólogo. Pero él pensaba que Dios envejecía con él. Él pensaba que sus gustos pasaban a ser los gustos de Dios. Y cuando uno se va volviendo senil, lo cual está bien, porque la vejez es noble, nunca llega sin avisar, siempre va avisando con varices, estrías, celulitis, dolor de huesos. Levantarte seguido para ir al baño, te va avisando, mira que estás envejeciendo. No llega de imprevisto. Eso está bien. El tema es creer que Dios se va a ir con nosotros, o que nosotros somos el último tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, como dijo alguien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la manera que creemos que se debe predicar. Muchos de nosotros, inconscientemente, heredamos maneras de predicar, que creemos que son las que Dios quiere. O así se debe predicar la palabra de Dios. No, es lo que vio nuestra generación. La gente puede decirnos, Dante no leyó la Biblia. Nunca la leyó. Dijo los versículos de memoria, pero no las lee de la Biblia. Algunos se ofenden por eso. No oró antes de empezar. Mi pastor oraba antes de empezar a predicar. Como si no orara, la prédica no es de Dios. Pero para todos nosotros, la manera de predicar es la que vimos semana tras semana en la iglesia en la cual crecimos. Esa es para nosotros la manera de predicar. Y en algunas décadas más, en varias generaciones, van a decir, predicadores de verdad eran Steve Furtick, eso eran tatuajes. Judas Smith, Rudy Gracia, eso eran predicadores. Que Rudy Gracia gritaba porque tenía la Biblia, Dios grita hoy. Esos son predicadores. Soy amigo de todos, no es una crítica. Y esto se vuelve problemático si ese modelo, quiero que no se pierdan a dónde voy. Si ese modelo nuestro de ver las cosas, nuestras creencias, entran en conflicto con nuestro llamado, con nuestro propósito. Y si hemos sido llamados a alcanzar a los perdidos, a la gente rota, a la gente que necesita a Cristo, no podemos darnos el lujo ni siquiera de proteger la manera en que predicaba la generación pasada, porque eso eran los predicadores. Billy Graham, Jimmy Swaggart, eran predicadores con su manera, con su forma, para su momento, para su época. Si nosotros nos aferramos a eso, empezamos a decir, esto es de Dios, aquello no es de Dios. Entonces, nuestras viejas maneras de hacer las cosas no estaban incorrectas.
solo que a veces no son compatibles con el futuro que escogimos. Nuestros hijos no van a escuchar a lo mejor 1 hora de prédica, por más que te dan Tegebel contando chistes, no van a escuchar. Y si nosotros queremos ser un río que jamás se detenga, necesitamos una embriagante dosis, como dice Bill Hybels, de insatisfacción santa. Decir, Señor, queremos más, tiene que haber más. ¿Qué otra manera podemos evangelizar? Este es el punto. Si están listos, yo avanzo. No hay territorio más crítico para conquistar o más difícil que nuestra mente. Nuestra mente es un campo minado. Nuestra mente no para nunca. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los escogidos. Y después dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa es la cárcel mental. Es la cárcel en la celda en la cual a veces estamos estereotipados y no podemos salir. Si nuestra mente es libre, las posibilidades no tienen límite. Pero si mi mente es cerrada, si mi mente está atada a creencias, a lo que yo creo que es de Dios porque así creí y nunca aprendo, creo que ya lo sé todo, me transforma en un necio. Un día voy a empezar a defender, esta es la forma de la iglesia y los que no lo hacen son apóstatas. Y me voy a hacer un hombre torpe. Todos nosotros tenemos una manera de ver la vida. Y no podemos llevar los pensamientos cautivos a los pies de Cristo uno a la vez. No terminaríamos nunca. Lo que hacemos es crear un filtro mediante el cual procesamos todos los pensamientos y esa es nuestra cosmovisión, un filtro. Todo lo vemos por nuestro filtro. Si tu filtro es el legalismo, vas a ver todo a través del legalismo. Si tu filtro es la amargura, vas a ver todo a través de la amargura. Es como esa historia que suelo contar del nieto que le unta queso en los bigotes al abuelo mientras duerme. Y el abuelo se despierta a la siesta y dice, esta casa apesta. Sale afuera y dice, el mundo apesta. Y a veces el queso lo tenemos en los bigotes, es nuestro filtro. Nuestra mentalidad filtra la información que está en desacuerdo con lo que ya creemos. Eso es lo más difícil de un predicador, que yo me paro ante ustedes y ustedes ya creen una cosa. Por eso le molestaba tanto a los fariseos cuando Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? Mas yo digo. Claro, porque una vez que aprendemos algo, no queremos desaprenderlo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, les dice, no se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de la mente. ¿Qué significa no se amolden al mundo actual? Que cuando el apóstol habla de este mundo, amoldarnos a este mundo, en realidad está confrontando nuestras mentalidades. Hay un patrón de pensamiento que utiliza el que no conoce a Cristo. Y Pablo dice, no se amolden a esa manera de pensar, renueven la mente. Por eso abrir la mente es un proceso difícil. Y esto yo nunca lo hago, pero hoy siento que esto va a venir bien. Al de tu derecha y al de tu izquierda, dile, abre la mente cabezón. Para entrar en confianza. Muy bien.